Nada más entrar en Excel 2007 podemos apreciar ya algunas de sus evidentes novedades, como es su nuevo look, una nueva apariencia que está centrada sobre todo en facilitarnos, acercarnos, hacer más fácil el acceso a todas las utilidades de Excel. De entrada, la barra de herramientas ha pasado a la historia. Sí, ha pasado a la historia. Podemos decir que ha evolucionado, si se quiere. Como comentabas, en el ejemplo os puedo mostrar, tenemos una nueva cinta de opciones. ¿Qué significa esto? Pues en vez de tener un menú de opciones estático, donde yo tengo que recordar de memoria dónde están cada una de las herramientas que quiero utilizar, tenemos ahora esta cinta de opciones que lo que nos permite hacer es ser más intuitivos a la hora de trabajar. Yo puedo seleccionar un documento, una parte de mi documento, de mi hoja de cálculo, y puedo automáticamente, por la cinta de opciones, recibir ayuda sobre qué herramientas se pueden aplicar a ese objeto. Por ejemplo, si os fijáis, estoy en una hoja de Excel, yo puedo señalar un rango de celdas y automáticamente, si os fijáis, se ilumina la alineación vertical del texto dentro de esas celdas, o la B, que es negrita. De tal manera que Excel, por decirlo de una manera, me sugiere qué herramientas puedo aplicar dependiendo de lo que tenga seleccionado en la hoja de cálculos. Con lo cual, ya no tengo que estar recordando si era herramientas, ver, etcétera, etcétera. Yo simplemente puedo seleccionar lo que quiero y Excel me ayudará a encontrar la herramienta para aplicar. En las propias ya hojas de cálculo, en los libros, también hay novedades. Eso es. De hecho, los usuarios que están acostumbrados a trabajar con Excel conocen la diferencia entre estos dos términos. Llamamos un libro de Excel a un conjunto de hojas. Podríamos decir que es el fichero de Excel, le llamamos libro, emulando un poco los ficheros y las hojas de cálculo cuando lo hacíamos a mano, escribiendo. Las hojas de cálculo propiamente dichas son los elementos que componen un libro. Lo podemos ver aquí debajo, en la parte inferior de la pantalla. Cada una de estas pestañas me muestra diferentes hojas de cálculo. Es tan simple como pinchar sobre cada una de ellas y me voy moviendo entre las diferentes hojas de mi libro. Puedo agregar a mi libro tantas hojas como desee e incluso puedo hacer que los datos de una de las hojas interactúen con los datos de otras hojas, de tal manera que es un tratamiento bastante dinámico de la información. Las fórmulas son evidentemente muy importantes dentro de nuestras hojas de cálculos. ¿Dónde está esa barra de fórmulas que tiene? La barra de fórmulas, pues se encuentra, si os fijáis, justo encima del nombre de las columnas. Por cierto, si yo dejo quieto el ratón sobre uno de los elementos, ya sea de la cinta de opciones o en este caso de la barra de fórmulas, Excel automáticamente crea un mensaje para el usuario que le permite saber sobre qué elemento está posicionado y cómo se utiliza o qué propiedades se pueden aplicar a él. En cuanto a la barra de fórmulas, volviendo a nuestro ejemplo, es una caja de texto donde Excel nos irá mostrando el contenido no solamente de fórmulas, sino también de las celdas en general. Por ejemplo, si selecciono esta celda con este valor numérico, podemos ver que en realidad ese valor numérico corresponde a un cálculo que se ha hecho, a una función, en este caso la función suma, y de esta manera podemos editar esta función, cambiar sus propiedades, agregar o quitar argumentos sin necesidad de tener que hacer doble clic sobre la celda que estamos señalando en ese momento. Solo poniéndonos por encima, ¿no? Eso es. Bueno, ya vemos que la ayuda, de nuevo, guarda un poco la misma línea que habías comentado al principio. La ayuda te busca, eso ¿no? Es. Como todas las funcionalidades. Eso es. A la hora de guardar también los ficheros, también existe alguna novedad, ¿no? Existen novedades, eso es. Volvemos otra vez a la esquina izquierda, superior izquierda, y encontramos nuestro botón de inicio de Office. Al presionar en él puedo elegir la opción guardar como y encontraremos muchas opciones de las que no vamos a hablar hoy en profundidad, pero sí mencionar algunas que son interesantes. Por ejemplo, esta misma, libro de Excel 97-2003. ¿Por qué un usuario querría grabar en ese formato? Pues porque
podemos encontrarnos en este mundo en el que la información se mueve cada vez más rápido, con la necesidad de compartir nuestro libro de Excel, nuestros datos, con personas que no tengan instalado en su ordenador Office 2007, que tengan la edición anterior, que es Office 2003. Con lo cual, al seleccionar esa opción, podemos asegurarnos que se grabará en el mismo formato en que ellos puedan leerlo. No tendrán problemas de incompatibilidades. Otra opción muy interesante es la que se encuentra justo por debajo. Grabar como PDF o como XPS. ¿Qué son estos dos términos? Pues son dos formatos de archivos que se utilizan para compartir información, sobre todo información que debe viajar por Internet. Por la sencilla razón de que son formatos que ocupan muy poco espacio en el disco y de esta manera no saturan la comunicación de la red. Todos conocemos el formato PDF. Una de las grandes novedades de Excel 2007 es el hecho de que puede grabar un libro con datos y hojas, etcétera, en formato PDF en un tiempo muy rápido. Los usuarios hasta ahora teníamos que esperar varios minutos para que se transformara de un formato al otro, pero con el nuevo motor de transformación de Excel 2007 podemos grabar nuestro libro en formato PDF sin ningún tipo de esperas o problemas. En cuanto al formato XPS que se menciona en la opción, este mismo formato es similar en características a PDF, ha sido diseñado por Microsoft y tiene como principal característica el hecho de poder compartir información de una manera rápida, eficaz y sin ocupar espacio en nuestro disco o en la transmisión de red. Y por último, hay más formatos. Si yo selecciono la opción Otros formatos, encontraré un cuadro de diálogos de Excel en el que yo puedo elegir abajo a la derecha el tipo de formato que quiero utilizar. Como podemos ver, hay muchísimos. Puedo grabar desde formato web para publicar los datos que yo tengo en mi hoja Excel en una página o en un sitio web, hasta formato texto, por ejemplo, para que ese texto sea importado en otras aplicaciones. Con lo cual, el hecho de compartir información en Excel 2007 es extremadamente sencillo, muy versátil y puede trabajar de la mano con otras herramientas porque trabaja con muchos formatos. Bueno, de entrada en Excel 2007 aparece siempre una interfaz estándar que, digamos, trata de atender las necesidades pues más habituales probablemente, pero también existe la posibilidad de personalizarlo. Eso es, yo puedo personalizar el aspecto de mi hoja de cálculo de tal manera que yo pueda elegir, por ejemplo, qué opciones se encuentran justo a la derecha del botón de inicio. Esta barra de opciones rápidas, podríamos llamarles así, nos sirve fundamentalmente para encontrar las herramientas o las aplicaciones dentro de Excel que utilizamos más a menudo. Por ejemplo, tenemos aquí el dibujo de un disquete, eso es guardar. La flecha hacia la izquierda, eso significa deshacer. Tantas veces nos ha salvado la opción deshacer. Y si yo selecciono en esta flecha, puedo elegir todas las aplicaciones o todas las herramientas que se aplican al documento que yo quiera incluir en esta barra. Por ejemplo, imaginaros que yo pues necesito corregir la ortografía muy a menudo en mis documentos. Para no tener que buscar en la cinta de opciones, esa opción simplemente la incluyo en la barra de acceso rápido. Selecciono esa opción y automáticamente Excel buscará posibles errores ortográficos en mi documento y me ayudará a corregirlos. O sea que podemos adaptar perfectamente a lo que nosotros necesitamos este nuevo entorno de trabajo muy atractivo en lo visual, pero sobre todo muy práctico. Una vez familiarizados con este entorno de trabajo, nos ponemos ya a trabajar con Excel 2007.